Bueno, en vista de que son las 7:19 de la noche y hemos esperado un tiempo prudente para que todos nuestros queridos estudiantes se puedan conectar, voy a proceder a comenzar con la clase. Me permito compartirles pantalla y ya, vamos a comenzar. La clase que nos competía, bueno, hasta que se presente, perdónenme, ya. La clase que nos competía el día de hoy respecto a la materia de historia, disculpen el ruido de fondo si tal vez se escucha. Es la clase de historia versus historiografía. Antes de comenzar, vamos a ver un pequeño video de unos 5 minutos introductorio, en el cual ustedes van a poder observar algo sobre este tema, historia versus historiografía. Comenzamos. Pero creo que no se va a ver el sonido. Espérenme un segundo, por favor. Ahí sí ya probablemente ya se puede escuchar. Comenzamos. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. Ya lo habíamos comentado en anteriores clases. Recuerdan que hablábamos de la historia como el estudio de las cosas importantes o esos sucesos históricos o esos momentos históricos del pasado. Como hablábamos del Ecuador, hablábamos a nivel mundial. Y esos momentos muy importantes que marcaron mucho a cada uno de los diferentes lugares que atravesaron por momentos históricos. Pero el video dice que no solo se dedica a estudiar el pasado, que de alguna forma conocer estos eventos que ocurrieron antes nos permite entender por qué ocurrieron, o cuál fue la razón, la causa, o qué fue lo que hizo que aparezcan y se conviertan en momentos históricos. Ya, estamos aquí con Clemen, se está conectando un estudiante de nuestra clase. Buenas noches, ¿se me escucha tal vez? Bueno, ¿sí? ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, Muchas gracias, señorita lo que Carmen. pasa es que estoy medio que se me va el internet. No se preocupe, vamos a compartir lo más que Dije, podamos. No se preocupe, vamos a compartir lo más que podamos. Igual la clase va a quedar grabada para que usted pueda entrar a la plataforma y observarla en cualquier momento que usted lo necesite. Si tiene preguntas o algo pasa, puede nomás escribirnos al chat del grupo para poderle ayudar. muy amable, dice. Ya, no hay problema. Entonces les estaba compartiendo, señorita Carmen, un video acerca de la historia. En anteriores clases en las que habían conversado, les había explicado que, bueno, la historia es como el estudio del pasado o de cosas que ocurrieron antes, que son muy históricas, muy conocidas. Pero este video nos decía que no solo es el estudio del pasado, también conocer lo que sucedió antes en el Ecuador, en el mundo, en Colombia, en Perú, nos hace entender por qué ocurrieron las cosas. Y eso es lo que estudia la historia. Entonces continúo con el video para ponernos en contexto. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas.
Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular. Hago una breve pausa aquí para volverlo a recalcar. Como dice el video, para uno saber que existe historia, están los libros, están los videos, están los documentales, las canciones, las cartas, los textos que escriben acerca de eso, cualquier tipo de información que nos haga conocer de ese momento histórico. Esas son las fuentes primarias, señorita Carmen. Todas las que tengan que ver con libros, con revistas, con periódicos, con canciones, con cartas, alguna evidencia o algún documento que podamos nosotros ver, leer o escuchar. Estas son las fuentes primarias de las cuales uno puede saber que la historia existe. ¿Usted alguna vez ha leído el periódico, señorita Carmen, tal vez? Sí, Ahí, por ejemplo, salen los momentos históricos de, no sé, ajá, de un, digo, la historia sobre de, ¿cómo se llama? La historia sobre, se me fue ahorita, están queriendo hablar, profe. en la punta de la lengua. Recupérelo. En las leyendas, en los libros, los que escriben los libros de eso ya son historias. Perfecto. Esa es la fuente primaria de la historia. Excelente, señorita Carmen. No se lo va a olvidar, porque ya sabemos que está en los cuentos, en las leyendas, en los periódicos, en los libros, en las revistas, en los videos, en los documentales, en las canciones. Toda esa información en la que el historiador tuvo acceso en esa época. En cambio, las fuentes secundarias son las que ya de otros personajes u otros historiadores de antes que estudiaron, los historiadores de ahora cogen esa información y empiezan a investigar nuevamente, a ver cómo era la historia, ¿será que es así ahora? ¿Será que no es así ahora? Esas son las fuentes secundarias, las que nosotros sacamos de otros historiadores de épocas más antiguas, mientras que las primarias son las que observamos o leemos en las revistas, en todo lo que usted me mencionaba, más que estuvieron al alcance o las tuvimos en nuestra época. Por ejemplo, ahorita nosotros podríamos decir que tenemos información acerca de las elecciones actuales del Ecuador. Si fuéramos historiadores, podríamos decir que a través del periódico El Heraldo o el periódico El Universo o El Comercio ya tenemos información de la historia de las elecciones del nuevo presidente del Ecuador en nuestro tiempo. Información primaria. Mientras que si estuviéramos en el 2040, en el 2050 y tal vez nuestros hijos o nuestros nietos, revisen esa información que justo tenía Carmen guardada en su casa por ahí en el baúl de los recuerdos y digan, si esto ha sido en ese año del 2023 que ha sido así. Ahí podemos saber que esas son las fuentes secundarias. ¿Será que está comprendido, señorita Carmen, las diferencias entre fuentes primarias y fuentes secundarias? Sí, profe. Comenzamos entonces continuando con el video. Como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utiliza? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero
Esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Dice ahí, señorita Carmen, que los historiadores usaron los tiempos de Europa, digamos, del otro continente al otro lado de América, y dividieron estos tiempos usando los de Europa en edad media, edad antigua, edad media, edad moderna, edad actual, creo que decía. Perdóneme si me estoy equivocando. A ver, ¿cuáles eran las Edad media, edades? edad- Ahí está. Edad media, edad, edad antigua, que sería como lo más antiguo, la edad media, lo que ya viene en la época medieval, o después, la edad moderna, que sería ya más o menos por el siglo XX, y la edad contemporánea es en la que nosotros nos encontramos en la actualidad. Entonces, los historiadores lograron dividir esto en las diferentes edades, edad antigua, media, moderna y contemporánea, para lograr estudiar de mejor forma los sucesos históricos. Entonces, digamos que en la edad antigua sucedían eventos sobre Cristo, sobre la edad romana y sobre los romanos, sobre los egipcios. Entonces, todo eso permitió como clasificar o colocar en grupos los diferentes momentos de la historia, que hace que los historiadores no digan que solo ocurrió una sola vez, sino que perteneció a ese tiempo y que por ciertas características del tiempo, no sé, condiciones climáticas, el tipo de gente, la economía, el acceso a la educación, el tipo de trabajo, creó en las personas de ese tiempo un momento histórico que no se va a volver a repetir. Y así en cada una de las diferentes edades. Para los historiadores esto era mucho más fácil de estudiar que estudiar todos los eventos ahí a la misma vez. Entonces, dividirlos de alguna forma en edades hizo que podamos entender cuáles son las causas de esos tiempos para que los momentos históricos hayan sucedido. Continuamos con el video. Edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con... Señorita Carmen, ¿alguna vez usted vio alguna película o algún video sobre arqueólogos, sobre estas personas que trabajan con la historia, que como que excavan, limpian la tierra y encuentran huesos, por ejemplo, de restos fósiles de dinosaurios? ¿Alguna vez escuchó algo sobre eso? Sí, sí, he escuchado, Liz. Esa es la arqueología. Ya vamos a ver un poco más. Pero trabaja La con arqueología, las... pero, profe, Dígame. ahí cuando se va a una tumba también sabe asomar los huesos del cráneo, ¿verdad? Ujú. Solo los arqueólogos tienen como sustancias químicas específicas para que los huesos no se dañen, por ejemplo, para que no se rompan, para que se conserven, para que puedan estar en Sí, lugares. porque, Ajá, dígame, porque un día cuando me fui a un traslado y me ¿ya? acerqué a una tumba ¿Ya? y había estado ahí Constancito, no se había movido ni un huesito, el cráneo, las costillas, los piecitos, todos los huesitos. Entonces yo ese rato digo, así ha sido nuestros huesitos. Y Ajá, antes de cuando, convertirnos en polvo, digamos.
Eso. Y ahí le vi Ujú, un bebé que se había fallecido también. ujú, Ahí igual así mismo en ese video le habían, como siempre son acostumbrados y hasta ahora andan con ya, ropita. ya, Y entonces este bebito han estado los huesitos los más chiquititos. Y la claro, ropa no ha sabido podrer, feliz. claro, Y sí, dentro sí. de esa ropita había estado unos huesos bien chiquitos. Imagínese, ese es un momento histórico de Carmen. De alguna forma ella vio, observó en su tiempo, fuente primaria, un momento de huesos que ya nos puede llevar a Claro, la antropología, perdón, a la arqueología, que es el estudio de estas cuestiones. Entonces, si lo vamos sí. relacionando, ya tenemos un momento histórico que sería en la edad moderna en la que nosotros estamos. Excelente, señorita Carmen. Eh, Un gran ejemplo. eso le da. Estamos en la edad moderna. A ver, continuamos con el video y comenzamos luego rapidito con unas diapositivas medio ligeras. El método del carbono 14 que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia, la Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. Qué interesante, ¿no? Suscríbete. Hemos terminado. Ahora sí pasamos. Ah, se me fue. Perdónenme. Pasamos a lo que continúa de la exposición. A ver. Ahí está. Entonces, ¿qué es la historia? Ya vimos el video. La historia es una ciencia que investiga el pasado de la humanidad y sus eventos, o como los momentos en los que ocurrió, teniendo como referencia o como base un lugar, no sé, puede ser usted donde estaba el cementerio, un tiempo o la anterior semana, un pueblo, no sé, Ambato, un individuo específico, Carmen Paucar. Y esa es la historia. Necesita de un lugar, tiempo, pueblo y una persona específica. Continuamos entonces. La evolución en cambio del término historiografía, que no es lo mismo que historia, en cambio es el arte de escribir la historia. Lo que habíamos comentado de las fuentes primarias, libros, leyendas, canciones, cartas, videos, documentales, documentos que hagan que la historia sea plasmada o puesta en algún lugar en donde podamos ir a revisar. Entonces, eso hace la historiografía. Escribe la historia, pero también es la ciencia que analiza la forma de hacer y escribir esta historia. Como explicaba en el video, habían pueblos antes que no tenían como una escritura específica, que no eran considerados dentro de la historia. Por ejemplo, ahora en la actualidad del Ecuador podría ser el grupo Shuar o los grupos quechuas de la Amazonía, y como que no tienen un documento específico que hable sobre su historia. Pero ahora en el tiempo de la edad postmoderna, perdón, podemos encontrar que ellos también cuentan dentro de la historia. Y ahí es como que uno piensa, ¿de dónde nacerán? ¿Cómo los historiadores pueden hacer? Se basan en los hechos, es decir, el estudio y el análisis de los hechos, de lo que pasó, cómo pasó, quién estaba, qué hora, en qué lugar. En cambio, la historiografía es la forma en cómo nosotros escribimos o ya dejamos la historia en documento. Por ejemplo, ellos, los historiadores, revisan la forma de estudiar y analizar los hechos. Señorita Carmen, ¿usted tiene hijos tal vez?
Perdón, profe, no le entendí. ¿Usted tiene hijos tal vez? Uy, sí tengo el que me saca de sitios. Ya, pongamos un ejemplo de historiografía con él. Yo le voy a guiar. Por ejemplo, él en la mañana se va a la escuela, hace los deberes de la escuela y en la tarde viene a almorzar. Ese es como que lo que usted ha visto en el día. Pero para que se convierta en historiografía, más allá de solo verlo, usted coge y escribe en un diario o coge y conversa con él y grabamos un video o graba un audio y ahí ya quedó la historiografía. Ya tenemos la forma en cómo hemos relatado lo que nuestro hijo hizo el día de hoy. ¿Usted tiene alguna forma de compartir con él que no sea solo hablar? Sí, sí, he compartido con mis hijos. Como por ejemplo hacer los deberes juntos. Y ahí vamos como escribiendo. Es, Tiempo de hacer las tareas, revisar las tareas, tiempo ese para es, estar un rato con él. exacto, esa es la historia de Carmen Paucar. Y lo convierte en historiografía cuando ya lo escribe, lo cuenta, graba un video o viene a la clase de historia y lo comparte con nosotros. Entonces, la historia es como lo que ha sucedido y la historiografía son los documentos que ya relatan o cuentan esas cosas que sucedieron antes. Las ciencias auxiliares, recuerda que le había hablado de la arqueología, son varias. Es la arqueología, la cronología, la numismática, el folclore, la paleontología, la paleografía, la heráldica, la geografía, la epigrafía, la antropología y la etnografía. Comenzamos con la arqueología, que era lo que habíamos hablado, de los hallazgos de los huesos o de los hallazgos de algún cuaderno o algún radio, algún documento o algo que diga que existió eso en ese tiempo, en esa población. Entonces, la arqueología nos brinda, perdón, la numismática, en cambio, estudia las monedas y las medallas antiguas. Por ejemplo, si usted alguna vez se va a señorita Carmen Miras, en algún momento que tenga un tiempito por ahí, al Museo de Quito. En el Museo de Quito ahí hablan de la numismática. Tienen como un museo donde hay full monedas del Ecuador. Monedas de otros países, el sucre, el dólar, todos ellos estudian a la moneda, la numismática, que también es la historia del Ecuador, la historia de un país. Todas esas cosas que serían fuentes secundarias o historiografía, porque ya nos cuentan cómo pasaron las cosas antes. ¿Qué otra alternativa más hay? La antropología, en cambio, es el estudio de la realidad humana. Habla de los aspectos biológicos o del cuerpo y las cosas sociales o las cosas que hace el hombre. Como por ejemplo, no podríamos decir, señorita Carmen, y eso no me va a dejar mentir, que no es lo mismo vivir en la costa que vivir en la sierra, ¿verdad? Sí, Entonces la antropología estudia esas diferencias de las personas que son de la costa y las personas que son de la sierra, a nivel biológico, a nivel del cuerpo, porque usted mismo ha visto que las mujeres de la costa son súper tucas y las mujeres de la sierra como que somos un poquito más hogareños, digamos. Los hombres de la costa son, por ejemplo, que salen bastante a trabajar en las calles, en las lanchas, en el mar. Los hombres de aquí de la sierra salen con carro, bicicleta, entonces eso estudia la antropología, las diferencias a nivel del cuerpo y del lugar en donde estamos viviendo. ¿Dónde vive usted, señorita Carmen Paucar? vivo en el campo, profe. Por ejemplo, no me va a dejar mentir, es muy diferente lo del campo que de la ciudad, ¿verdad? Sí, profe. Y la No, por antropología, ejemplo, en cuénteme. mi hogar y que yo vivo es que tengo que madrugar para hacer el desayuno de mis hijos, mandarles a la escuela y al colegio, Ujú. mandar a mi otro hijo que estudia por la tarde, hacer el almuerzo, esperar a mis hijos. Y aquí en el campo es cualquier cosa, hacer en las tierras, ver los animalitos, el tiempo lo que más falta.
Sí, me imagino que sí. Y eso es lo que hace la antropología, nos permite estudiar lo que es diferente del campo de la ciudad. Estudia al humano en estos aspectos, el lugar al que pertenece y la persona que es. La epigrafía. En cambio, la epigrafía busca descifrar estas inscripciones o las cosas que dejaban dibujando en las piedras, en los huesos, en la madera, nuestros antiguos antepasados, como en Egipto, por ejemplo. Todas estas imágenes, señorita Carmen, son de Egipto. Compartimos lo siguiente, para ya terminar. ¿Cómo trabaja un historiador? ¿Cómo podríamos decir que la historia es real? Parte de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una pregunta que uno se hace acerca del tema, así como de, ¿por qué será así? ¿Ah, ¿por qué ocurrió así? ¿Ah, por qué ocurrió así? ¿Qué será después? Siempre parte de una pregunta o una duda que tenemos. Entonces el historiador se plantea, ¿cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Hubo personajes? ¿Qué consecuencias hubo? Partimos siempre de una hipótesis o una pregunta. Luego el historiador empieza a buscar información, que sería la fuente primaria. A ver si existen libros, cuadernos, canciones, videos, algo que diga que existe esa historia. Entonces, las fuentes que pueden usar comúnmente los historiadores son las escritas, las arqueológicas, que eran de los huesos, las audiovisuales de algún documental y las orales de algún tipo de canción o leyendas que también son transmitidas. Y después está el análisis de la información. Pues no se olvide, señorita Carmen, el historiador va a partir de una pregunta o hipótesis. Luego viene a buscar la información, no sé qué hay de información de ese evento histórico, y luego analiza esa información. Por ejemplo, si coincide o no esta historia, si es difícil que una persona que vivió ese hecho recuerde con exactitud cómo pasó, si después hubo un cambio, si hay algún registro de ese evento. Y así empieza a analizar la información del historiador. Y al final, después de la pregunta, después de buscar la información y después de analizarla, elabora una conclusión en la que responde a todas las preguntas que se hizo al principio de la investigación, confirmando o viendo si es real o no es real esa hipótesis que él se planteó. Muy bien, y ya para poder finalizar, las fuentes de la historia. ¿Cómo uno puede saber que existe historia? Pues estas fuentes, como ya lo habíamos hablado, son las primarias y las secundarias. Las primarias son las no escritas, como los monumentos, los restos humanos o de huesos, algún utensilio de ese tiempo, edificios o testimonios de personas. Las escritas obras literarias, tratados, consensos, algún documento, el periódico, monedas. Las secundarias, los libros de historia ya, alguna biografía, los tratados de arte y algún estudio ya arqueológico, donde ya se encontraron un montón de huesos y ya se hizo algún tipo de documento sobre eso. Estas fuentes pueden ser orales, como los mitos y las leyendas que habíamos conversado, las danzas. También pueden ser materiales, como las vasijas que habían antes, las flechas, las lanzas. Usted ya que vive por el campo, señorita Carmen, ¿cuál es como lo más histórico de allá? Que usted pueda ver, o sea, algún libro, alguna reliquia, algún recuerdo, algún monumento. Por allá hay algo, algo que diga cuál fue la historia del campo donde usted vive. Acá, bueno, acá nosotros tenemos como, ¿Qué tiene? como decir, la historia de nuestros abuelitos, o sea, las casitas que eran de adobe, Esas son las historias de ustedes. Excelente. Esa sería, dígame usted, una fuente primaria o secundaria. primaria. Excelente, una fuente primaria porque la podemos ver y está justo en su época. Usted va y sale allá a la calle y la puede ver, ¿verdad?
Y también lo hacen a través de la leyenda, lo que nuestros abuelitos nos contaban y que nosotros también transmitimos y dejamos de herencia de generación en generación. Esa es la historia que dejamos. Los dibujos, las fotos. ¿Y eso? Dígame, ¿qué le pareció esta clase? ¿Aprendió algo acerca de la historia versus la historiografía? Sí, profe. Vamos a dejar, señorita Carmen, la clase hasta hoy, que ya hemos terminado. Voy a dejarle una pequeña actividad, algo sencillo, una sopa de letras, sobre el tema que Ya. hemos visto hoy, de la historia versus la historiografía. Con todo, la clase queda grabada, para si usted tiene alguna duda, se conecta y vuelve a observar. Las diapositivas también las voy a compartir para que sea más sencillo realizar la tarea. 10 minutos Profe, nos una hemos de pregunta. demorar. Dígame, dígame. La sopa de letras que me dice que haga, pero en el teléfono le puedo marcar o cómo puedo hacer o puedo imprimir alguna cosa. ¿Ya usted ya ha entrado a la plataforma, señorita Carmen? ¿Ya ha entrado o no todavía? Sí entré para otras materias, pero igual así mismo me dijo que señale, no valió señalar, y entonces yo tuve que sacar una copia y volver a enviar a la profesora por interno. Ya, yo voy a activar la opción en la plataforma para que usted pueda seleccionar. O ya voy a ver qué actividad pongo para que pueda hacer ahí mismo en la plataforma y no me mande por WhatsApp para mayor facilidad. Ya. Pero yo le estaría avisando, les estaría avisando a ustedes para que empiecen a desarrollarlo. Igual la clase queda grabada. Sí, Sí, ya, disculpe, ¿tu nombre? dígame. Yo me llamo Sabine Villasís. Por ahí, no, mi nombre no aparece aquí, pero bueno, muy bueno Sí, que lo pregunta. Sí, yo me llamo Sabine Villasís, para servirle, señorita Sabiné. Carmen. Sí, para servirle, Muy señorita Carmen. amable, profe. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo sucede, escríbame nomás, no hay problema. Estamos para poderlo solucionar a tiempo. Muy Dejo amable, de, mi profe. no se preocupe. Yo le agradezco, dejo de grabar, ¿verdad?